Bueno, pues comienza aquí la última de las secciones de esta Iglesia en Casa, esta zona mixta donde luego podremos traer aquí al predicador y preguntarle sobre algunas de las cuestiones que nos ha generado hoy su sermón. A mí me vais a permitir luego, un poco más adelante, que lo vayamos actualizando, porque hay una parte de la parábola que a mí me gusta mucho, que es que cuando les es quitada a ellos, es dada de nuevo en arriendo a otros nuevos. Y me gustaría que luego me ayudarais a desarrollar esa parte un poco, porque no vayamos a cometer nosotros los mismos errores que hicieron los antiguos inquilinos de la viña. Así como primera aproximación, compañeros, ¿qué es lo que os ha suscitado este sermón? Vamos a empezar por Esther. Qué difícil porque estaba a lo largo de todo el sermón preguntándome qué es lo primero que digo, ¿no? O de qué forma enfoco esto. Porque claro, además hizo un repaso rápido, pero muy profundo, ¿no? Y nos llevó por muchísimos textos, ¿no? Entonces, yo pasé un ratito intentando ordenar mis pensamientos, a ver cómo hago la primera aproximación. Pero yo a lo mejor lo dejaría con una pregunta que está relacionada desde una perspectiva global con todo lo que nos ha dicho nuestro hermano, ¿no? Y tiene que ver con uno de los textos a los que aludió del espíritu de profecía. Yo me anoté, ¿cuáles son los frutos de mi carácter en base a las grandes bendiciones que ha derramado sobre mí? Una de las grandes características de los habitantes oriundos, originales, ¿no?, de la viña, es que, y lo hemos dicho históricamente, ¿no?, han recibido muchas bendiciones, han recibido información, saben quién es el dueño, saben cuál era, o por lo menos se supone que lo saben, ¿no?, la función que tenían que cumplir, cuál era el trabajo para el que estaban llamados, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de todas esas bendiciones, fallaron aproximadamente en todo. En todo lo que se les pidió, fallaron, ¿no? Y al final el pago, evidentemente, es tan grave como, bueno, pues fuera. Incluso habéis llegado a matar a mi hijo, fuera, ya no cumplís esta función, fuera de aquí, le voy a dar la viña a otros. Y el pago es grave, ¿no? Si yo tengo que hacerme una actualización de esto, yo me pregunto, oye Esther, con todas las bendiciones que has recibido, con toda la información de lo que dispones, con los privilegios de los que a veces incluso haces gala, ¿qué estás haciendo con esto? ¿No será que acabas cometiendo los mismos errores que la gente de la viña original? Uh-huh. De momento lo dejo así con interrogantes, con preguntas, pero es mi primera aproximación. Fíjate que hay cosas muy curiosas. A mí en esta parábola, el hecho de que un arrendatario se llegue a creer el dueño y lo maneje y sea capaz de ir destruyendo a los mensajeros y al final decir, bueno, pues si le matamos, yo me convierto en heredero en el dueño, porque como le he quitado los herederos al propietario, cuando muera nadie va a reclamar esto va a ser mío. Me parece algo terrible, pero es que aunque sabemos que históricamente así Israel llegaron a sentirse así, no podría pesar eso muchas veces en nuestras iglesias o en algunas personas de nuestras iglesias que entienden que la iglesia les pertenece y la manejan como si fuese su cotarro, olvidándose que esto es del Señor y es obra de Él. Cuidado con esos matices que podemos extraer muchas lecciones de esta parábola. Orángel, primera aproximación. Bueno, mira, Espera, que estamos... Ah, ya lo tienes. Es que no había micro. Ah, ok. Yo dije, esta otra estrategia más de Richard para que se me olvide todo. Bueno, mira, escuchando la predicación, comenté en algún momento, esto es como muchas cosas, pero es la prueba fehaciente de que la Biblia se explica a sí misma. Uh-huh. De que la Biblia se explica a sí misma. Puedes buscar a lo largo de la Biblia diferentes situaciones que pueden explicarte un versículo en específico o una parábola en este caso. Pero me agrada mucho porque es el reflejo del pensamiento. Cuando tú estás pensando en un tema, tú empiezas pensando en una cosa que te lleva a otra, 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 y quizás llega un momento que no se relaciona con la primera. Pero en esta predicación ves cómo diferentes imágenes en la Biblia que pudieran ser de situaciones totalmente diferentes explican esta parábola. Y como dice Richard, el tema de llevarte a la conciencia de que la arrogancia de pensar que eres el heredero
¿sí? De que eres el dueño. Que te vas a quedar todo. Sí. Fíjate que es curioso que esa parábola que cuenta Jesús, los mismos que la escuchan, bueno, primero hay que dar una bienvenida a Carlos. Bueno, se lo iba a dar ahora, en cuanto dieras la primera. Vale, que estamos en la primera aproximación. Que los mismos que la escuchan dan la sentencia, ¿no? Porque Jesús les pregunta, ¿qué hará el Señor de la viña? Y ellos mismos dicen, pues si se la quitará a esos que se han portado tan mal, se la dará a otros y tal. Y entonces cuando Jesús dice esa última parte, ¿no?, que he comentado en el sermón, de que la piedra que desecharon ha venido tal, ¿no?, y el que cayere y el que no tal. Y ellos mismos dicen, Dios nos libre. A mí se me pone un poco los pelos de punta, ¿no? Porque realmente es estremecedor que Jesús sea tan claro y directo con la gestión que están haciendo aquellos labradores con todo lo que pertenecía al Señor, y luego decir, oye, como no lo habéis hecho bien, todo esto va a ser quitado de vosotros y dado a otros que sí que produzcan el fruto adecuado. Es tremendo, es impactante esa parábola. Decía Sor Ángel, y ahora damos la bienvenida a Carlos aquí ya al estudio, que ha ido cogiendo textos, conectándolo todo, ¿verdad? Y cómo la Biblia está conectada. Esto que a veces a nosotros nos cuesta, en la época de Jesús no les costó nada, porque enseguida que Jesús unió la cabeza del ángulo, dice el texto bíblico que querían prenderle porque entendían que estaba hablando de ellos. ¿Vale? Sí, sí. A nosotros que a veces necesitamos que alguien se prepare un sermón y nos lo explique todo, ellos al instante dijeron, está hablando de nosotros, lo tenemos clarísimo. Y a pesar de que tenían mucha lucidez teórica, les faltaba esa práctica. Carlos, bienvenidos al estudio, un gusto tenerte. Acércate cuando vayas a hablar. Buenos días. Si estuviera aquí José Antonio, te preguntaría lo primero, ¿por qué esta predicación? Buenos días a todos, buenos días a los que nos escuchan. La verdad es que, como empecé al principio, que yo cuando empecé mi cristianismo, siempre me gustó los evangelios, los 4 evangelios. Entonces, de lo cual la que siempre me llamaba mucha atención eran las parábolas. Luego también me gusta mucho profecía, pero igual las parábolas. Pero en estas 15 días atrás, cuando la hermana Mónica me invitó para dar esta predicación, y la verdad es que yo le escuché a un pastor esta parábola, y me llamó mucho la atención porque yo la había escuchado de una manera, pero esta vez la había escuchado de diferente forma, o sea, que más profunda. Entonces me llamó mucho la atención. Entonces me puse en oración, le digo, Señor, yo quiero prepararme para dar esta oración, esta parábola, y me puse en oración, y la verdad que Dios mismo me ha ido guiando, buscando textos. También los otros hermanos que he buscado también me han dado esa información para yo acercarme y hacer un PowerPoint y hacer de la mejor manera la presentación. Pero la verdad que es una parábola que es muy profunda, ¿verdad? Que no solo el simple hecho de que esa parábola es para el año 31, en la época de Cristo. El comentario que nos dice la hermana G. de Guay, ¿verdad?, nos dice que es para hoy, para la iglesia de hoy, o sea, para nosotros. Nosotros debemos producir esos frutos, lo que el Señor entregó su viña, ¿no? Entonces, yo como hijo de Dios, miembro de esta iglesia, igualmente yo quiero prepararme día a día para que ese fruto que el Señor me dice, que le dé su tiempo, que es una representación de su carácter, yo lo quiero hacer, porque en mí tú ves que a veces, como seres humanos que somos pecadores, cometemos errores, y aún así los Job y todos los patriarcas, los profetas, están llenos que han cometido errores, pero dentro de esos errores lo bonito de esto es que tenemos a un Dios todopoderoso que Él nos perdona. Amén. Que Él nos perdona. Entonces yo quiero ir a ese centro, ¿no? Yo sé que voy a caer y voy a tropezar al transcurso de mis años, pero yo quiero centrarme más en Dios, y si Dios me está dando esta oportunidad para hablar más de Él, entonces yo quiero que no simplemente sean vanas palabras, sino también que se refleje en mi vida, en mi matrimonio, con mi hijo y con mis amigos de fuera, que vean en mí, Carlos, mira, tú no solo que me conozcan porque tú no comes esto o tú haces algo diferente de los demás, sino que refleje el carácter de Cristo, que dé el fruto a tiempo que me está pidiendo mi Señor. Quizá la clave de esto,
que la parábola no lo dice, pero es un poco, lo hablamos hace un segundo, la dependencia. Cuando yo creo que la viña, que mi vida, que mi casa, que lo que se produce en mi vida depende de Dios, yo estoy seguro, a pesar de que pueda tener errores, de que pequemos, cuando yo creo que Él es la solución, dueño y señor de todo, yo estoy seguro. Pero cuando empiezo a creerme que esto es mío porque yo lo valgo, porque yo me lo he trabajado, porque yo hay que ver lo que me esfuerzo, cuando empiezo a creerme el dueño de la viña y no un simple arrendatario, pues entonces me empiezo a desconectar y es cuando me pongo en peligro. Sí. Puede haber una parte ahí de implicación. Hay algo que a mí me gusta mucho de esta parábola porque explica muy bien el ser humano, ¿vale? Dios planta una viña, esa viña le pone un cercado, la protege con su ley, le da un lagar, le da utilidad, ¿verdad? Esos frutos que va a dar la viña. Nos has hablado de la santidad, de ser perfectos, de ser temerosos de Dios, de estar apartados del mal. Esos frutos tienen que llegar a los demás. ¿Y cómo llegan? Pues ese fruto se metía en el lagar, se exprimía en ese jugo, y ese jugo es el que se llevaba a todas partes y todo el pueblo, todo el mundo bebía de él. Nuestra santidad, nuestro temor de Dios tiene que ser esparcido para todo el mundo. Y Dios lo preparó, colocó allí ese lagar, puso esa torre, puso ese santuario, lo hizo todo perfecto. Amén. ¿Vale? Pero como siempre el ser humano, a pesar de que el plan de Dios, la planificación es toda perfecta, nos las apañamos para tirar abajo, no sé cómo lo hacemos, pero aquello que era todo un plan perfecto por Dios para meter nuestras pezuñas, me vais a permitir la expresión, y estropear el plan de Dios. Y estos labradores lo hicieron así, o sea, qué privilegio, que tú llegues te voy a montar una empresa y te lo doy, ¿verdad? Hoy en día te voy a dejar todo hecho, te he puesto la maquinaria, te he puesto los camiones de distribución, te lo he hecho absolutamente todo, tú solo te pones aquí a funcionar, luego ya hacemos cuentas. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros en nuestra vida, y como seres humanos siempre lo arruinamos, acabamos pensando, todo esto en realidad es que me pertenece. Y cuando vienen a pedirte cuentas, te pones agresivo. Te pones agresivo con el que viene y lo apedreas, lo echas fuera. Y la agresión, Carlos nos ha dicho que no iba a tratar de ese tema porque se han hecho muchos sermones, pero van en aumento. Uno lo ve, al primero le hiere, al segundo le abre la cabeza, al tercero ya le mata. O sea, cada vez que vienes a reclamarme esto que no es tuyo, ¿por qué te lo estás haciendo tuyo? Voy en aumento, y si uniéramos con otros textos bíblicos, ¿verdad? Uno cuando ve a Pedro, ¿os acordáis la imagen de Pedro negando a Jesús? Sus negaciones van en aumento también. Cuando yo me confronto con Dios y hago resistencia a Dios, a veces pensamos que somos permeables, pero cuando yo hago resistencia con Dios, la siguiente mi piel está más endurecida y soy más agresivo, y la siguiente soy más agresivo, y al final acaba hablando de algo que habla también la Biblia, que es mi corazón se endurece. No permito que Dios pase, porque cada vez soy más agresivo a Él, porque Dios reclama mi corazón y yo no quiero dárselo. El texto bíblico dice que envió a otros más que estos. Es como si los primeros fueran funcionarios y los segundos inspectores, o sea, de más relevancia. Sí. El mismo desprecio y la misma actitud de rechazo. Igual. Es decir, que no tenemos que dar explicaciones y los fueron así. Bueno, pues le voy a enviar a mi hijo, ¿tendrán más respeto? Nada, ni con el hijo. Sí, es un tema de arrogancia, es un tema de que nos volvemos arrogantes cuando pensamos. ¿Te acuerdas cuando comenzamos el programa hoy, que hablábamos del tema de la inteligencia espiritual y hablábamos de buscar en el interior, y pensamos que nosotros somos dignos, que en nosotros está la respuesta, que no es el dueño del viñedo, de la viña, el que verdaderamente está dando el todo, no, sino que somos nosotros. Entonces ese orgullo, esa arrogancia es la raíz del problema. De la confrontación. Sí. Es que a mí, mira, a mí me gusta lo que dice mi hermano aquí. Es verdad que nosotros como seres humanos no vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló, bajó a la tierra, donde no tenía ni dónde meter su cabeza, nació un pesebre y fue creciendo de una manera que Él
como dice, no pecó en nada, no pecó en nada. En él no había orgullo, no había decir yo soy el hijo de Dios, el dueño de todo esto, mi padre es el creador de todo esto. Él no infundió, se ve en los evangelios, nada de esto. Pero luego lo vemos a los doctores de la ley, a los escribas, que ellos sí se sentían dueños del templo, se sentían dueños de las cosas, se sentían dueños de las cosas de Dios. Entonces ellos empezaron a ser egoístas, porque el Señor en el Éxodo les mandó a que cuiden de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados, pero ellos no lo hicieron. Ellos pusieron cargas más duras, más pesadas y oprimían más a su pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso que en la viña dice, es que mi padre les va a destruir, porque ustedes todo el fruto que tenían que dar a su tiempo, lo habían tirado por el suelo. Y aún viéndole a mi hijo, que cuántas veces ha llegado al templo, se ha presentado, ustedes han preguntado con qué autoridad dices esto, con qué autoridad dices otras cosas, llevándole siempre a cuenta de que por qué haces este milagro, si haces en sábado o no. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre le respondía con una humildad, con una mansedumbre, que con los otros decían que, a ver, este hombre no es humano, ¿verdad? No humano. Entonces, yo pienso que igualmente, dentro a veces de nuestro diario vivir, como seres humanos que somos, es a veces que nos toca respirar a veces 2 o 3 veces para actuar. Yo digo como hijos de Dios. Imagínate las personas que no creen en Dios. Uh-huh. Reaccionan de una manera muy dura, grotesca, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo esa pincelada poquito, ¿no? Es decir, de aquí yo empiezo a ir cambiando y mostrando el fruto. Es necesario. ¿Sí? Tú lo has dejado cuando esta viña es quitada de aquella gente, pero esta viña es dada a unos nuevos agricultores. Exacto, sí. Esta viña es dada históricamente a la dispersión, a todo el pueblo, ya no como Israel, sino como ese nuevo pueblo de Dios de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa viña, ahora nosotros somos los labradores. Y nos puede pasar exactamente lo mismo, ¿verdad? Dios nos ha acercado también, nos ha protegido, pero nosotros podemos hacer eso mismo que nos estabas contando. El fruto podemos dejar que caiga al suelo, tirarlo por tierra, no meterlo en el lagar, no sacar jugo para repartir entre toda la gente, sino malaprovechar esa viña. Cuidado con hacer eso, porque el resultado va a ser exactamente el mismo. El Señor de la viña volverá y pondrá a cada uno en su lugar. O sea, aquellos que han aprovechado ese fruto, aquellos que han repartido santidad para todo el mundo, aquellos que han invitado a la gente a venir a la viña y a trabajar en esa viña, el Señor hará fiesta con ellos, pero aquellos que sigan tirando el fruto, la destrucción está asegurada. Esto es una parábola muy actual porque es una advertencia. Cuidado con el fruto que Dios te da, con ese lugar donde te ha colocado, que tú nos hacías el simbolismo. Si llevo 20 años en la iglesia y sigo exactamente igual, no lo has dicho así tan explícitamente como lo estoy diciendo yo, pero no estás logrando nada en tu vida. Si ese fruto no te ha transformado, si no hay más santidad en tu vida, si sigues con los mismos errores y sigues siendo el mismo cardo de cara a los demás, algo está funcionando mal. Sí, es que vemos, que yo veo en el plan nosotros como seres humanos y también como iglesia. Yo digo, mira, hace un mes atrás igualmente tuve la oportunidad de que me invitaron a un sermón y lo rechacé. Y lo conté yo a mi esposa, le digo, no sabes cómo me quema el corazón. Digo, y mi mujer dice, pero ¿y tú sabes? Yo veo que te entregas, ¿sabes? Dice, en el otro grupo daba sermones, has dado muchos estudios bíblicos. Digo, que no lo sé, a veces siempre digo que sí, pero y esta vez dije que no. Me dolió tanto en el corazón que esta segunda vez me dice Mónica, Carlos, ¿puedes llevar el sermón del sábado? Digo, lo haré. Voy a orar mucho, que el Señor me bendiga mucho. Entonces, ¿qué trato de decir con eso? Que en la iglesia, como hermanos que somos, si nos incentivamos los unos a los otros, yo como digo, yo no tengo estudios académicos, universitarios, pero el Señor mirándome en el reflejo de los pescadores, sus discípulos, que luego cuando la demás gente lo veía por el pueblo, por los demás pueblos que iban, decían,
ese andaba con Jesús. Amén. Ese es miembro de Jesús, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo quiero y... No es una cuestión académica, sino de vivencia. Exactamente, sí. Sí, es que a veces como cuando llegamos al punto de decir, mira, yo soy tal, o yo puedo más, tú como eres pequeño, pues no. Pero yo les digo a mis hermanos, a los demás, que siempre he tenido esta visión de empujar a los demás. No literalmente, ¿no? Sino apoyar, decir, tú puedes, tú sí lo puedes hacer. Entonces me ha gustado mucho eso igual, porque mi compañera, siempre Rocío me dice, mi mujer, venga, vamos adelante, tú sí puedes, Carlos. Claro. Entonces, como acabas de decir tú igualmente, tenemos que tener mucho cuidado con desechar el fruto que nos ha dado el Señor, porque nosotros no llevamos la sangre, digamos, de Abraham, de Isaac ni de Jacob, pero nosotros somos la Israel espiritual, ¿verdad? Somos la Israel espiritual. Entonces, somos hijos de Dios, exactamente. Esther, ¿qué has intentado? ¿Sabes una cosa, querido hermano Carlos? Nos sobra elitismo espiritual todavía. Tenemos que bajar al suelo y tenemos que ser conscientes, además de todo esto. Tú, yo y todos los demás tenemos derecho a hablar también de lo que sabemos, de lo que sentimos y de lo que creemos. Cada uno desde nuestra perspectiva, desde nuestro bagaje, desde nuestro lenguaje. Yo estoy harta, de verdad, estoy cansada del elitismo espiritual, ¿sabes? De aquellos que creen que están en disposición de darles lecciones de moralidad a los hermanos. El único que está en disposición de hacer eso es Jesús. Tú has nombrado a Jesús muchísimas veces en tu sermón, porque Él es el que efectivamente debe ser nuestra piedra angular. Él es el que es nuestro vallado. Él es el que nos protege. Y llevamos toda la mañana hablando de inteligencia espiritual. Es Él quien nos ha diseñado con inteligencia espiritual, la que todos estamos en disposición de desarrollar. Y hasta que lleguemos allá, pero seguimos al blanco, pero no hemos ganado nada. No hemos llegado todavía a la meta. Aún no. Así que tranquilos, calma, reposo y por favor un poco más de respeto a los hermanos. Ese elitismo espiritual que adorna a algunos y les encanta además llevarlo encima de la cabeza, fue el elitismo que hizo que mataran al hijo del dueño. El mismo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué nos dice? Que si no dais frutos de justicia, que si no os amáis los unos a los otros. Mira, antes dijiste algo que a mí me resulta preocupante. Espero que a cada uno de nosotros, si cumplimos con lo que tú nos has querido dar también en este mensaje, en esta mañana, espero que nosotros no nos conozcan específicamente por la gente que come así y que no come asá. Porque si nos quedamos ahí, sinceramente, pues qué pena, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué mensaje más pobre, Esther? Qué mensaje más triste, qué mensaje más pobre y qué poca profundidad. Y yo espero que ya superemos también esto, porque hay elitismo espiritual y también a veces hay mediocridad espiritual. ¿Me explico? Nosotros estamos llamados a ser mucho más que eso y estamos todos en proceso de crecimiento. Ojalá nos conocieran por ser los que más nos amamos, como conocían a la iglesia primitiva, ¿recordáis? Cómo se aman. Ojalá nos conocieran por eso, o nos conocieran por leer tanto la Biblia, que tenemos los ojos rojos. Y ojalá nos conocieran, efectivamente, por esos frutos del Espíritu, y no a veces por las tonterías que nos empeñamos en hacer virales en algún que otro vídeo de YouTube. He contado ya muchas veces esta anécdota, pero la vuelvo a contar, sobre el elitismo espiritual. Estábamos en Argentina, allí en la universidad, y uno de los vicerrectores estaba dando un sermón y nos contaba su experiencia. Dice, él no era adventista de nacimiento, él entró en la iglesia y bueno, fue creciendo en la iglesia en cargos hasta que llegó a ser vicerrector y llegó le invitaron en una reunión que había de toda la división suramericana y allí se presentaron y quien presidía aquello dijo, oye, pues vamos a presentarnos nosotros para que nos conozcamos. Y empezaron a presentarse con ese elitismo espiritual que dice Esther. Soy no sé quién, presidente de la Unión, nieto del pastor de evangelismo tal. Soy no sé cuántos, nieto de Elena White. Soy no sé quién, y dice que aquello iba subiendo cada vez más, ¿no? Todos familiares de grandes predicadores, de evangelistas, familiares directos de Elena White. Cuando le llegó a él, no voy a decir, bueno, sí, me da igual. Soy Milton Mesa
hijo de Dios. Y dice que a partir de ese momento todo el mundo se acabó la tontería, daban simplemente su nombre y no decían más. ¿Por qué? Porque a veces... Hermano de Milton, hijo de Dios también. Claro, a veces en una reunión que necesito conocer al otro, me pongo mi titulitis para que sepas quién soy yo, como que eso me elevara 3 metros por encima del suelo. Y lo puso todo en la tabla rasa, que es: soy hijo de Dios, suficiente, es que eso es lo que soy hijo de Dios. Ni tú eres más que yo porque seas hijo de no sé quién o porque sepas hebreo, griego, arameo y chino. Somos hijos de Dios. Yo vivo con Dios, y si yo vivo con Dios 24 horas al día, estás al mismo nivel que yo. No te subas más arriba porque te equivocas. Y de esto también habla esta parábola que nos has presentado. Es que hay que ver cuánto el ser humano le... Qué tontos somos. Sí. Es un poco de necedad. Sí. Pero hasta Jesús mismo se lo dice. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? Porque ellos querían que quien haga eso, quien expulse toda aquella morralla del templo, quien hable de esa manera, que estuviera dotado de autoridad. Pero si este es el hijo del carpintero, pues este no ha estudiado en la escuela de los profetas. ¿Con qué autoridad? Yo os voy a hacer una pregunta, y luego no les contestó porque ellos no le supieron contestar a la pregunta que ellos hicieron, ¿no? En esa trampa en la que querían hacer. Nos obsesiona el asunto ese de este hombre es una autoridad, esta mujer es una autoridad en la materia, tal. Entonces, pues vamos a quitar tanto mito, que cada uno hace su papel y su labor en la sociedad en la que vivimos, y que eso no sea una etiqueta que nos impida saber que todos tenemos la misma condición, un corazón carnal que nos puede llevar a desviarnos y a cometer errores muchas veces gravísimos que nos llenan de culpa, etcétera. Dios aquí nos está diciendo que tenemos que trabajar en la viña, que tenemos una torre, que lo ha ejemplificado muy bien Carlos, que es nuestro refugio. Un cercado que nos protege. Un cercado que nos protege, pero un trabajo que desarrollar. Y un dueño que va a venir a pedir cuentas de los frutos. Esa es. Y además va a venir a su tiempo. En el tiempo, porque a mí me gusta mucho la expresión que dice: llegado el tiempo de su fruto, ¿verdad? Sí. El tiempo que es el tiempo de Dios, el Señor viene a pedir cuentas. ¿Sabes qué? Dice, qué tontos somos, ¿no? Sí. me hizo ruido, porque a veces yo en mi mente tengo como que somos víctimas, ¿sí? Somos víctimas del pecado, somos víctimas de todas esas situaciones negativas que nos hacen tomar decisiones equívocas. Y digo, bueno, la arrogancia en este caso, el odio, la ira, el orgullo, que te hacen pensar de una forma que te lleva lejos de Dios. Entonces recuerdo nuevamente el tema, el concepto que dijiste hoy de inteligencia espiritual. Y cuando nosotros nos acercamos más al pecado es cuando menos inteligentes somos. ¿Sí? Nos acercamos más al pecado es porque menos inteligentes somos. Entonces sí, realmente somos tontos. Indudablemente. Sí, cuando lo dijiste, me hizo bulla al principio, me hizo ruido. Sí. Después lo analicé y dije, no, sí es verdad. Tenemos ya, pasa la 1, ya tenemos que ir terminando, así que necesitamos nuestra conclusión final. Esther. Pues yo le agradezco mucho a Carlos que nos haya dado este mensaje, porque la verdad es que el repaso que nos has hecho por un montón de textos bíblicos interconectados de una forma muy interesante ha sido muy enriquecedor y muy profundo. Te lo agradezco mucho. Y te agradezco además que nos hayas llevado a ese texto tan bonito de Salmos, como estamos estudiando Salmos este trimestre. Salmos 1.3, que dice que yo puedo ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Yo espero poder cumplir con esto y espero que ese sea el fruto de esas bendiciones que he recibido. Así que gracias por traérmelo y además por una visión actualizada también, que siempre es necesaria, de esa parábola tan conocida. Muchas gracias, Carlos. Amén. Antón. Pues yo, gracias por haber aceptado el reto que supone siempre la responsabilidad de tomar el púlpito. Necesitamos personas normales, sin títulos, que realmente cuando se les confíe esa responsabilidad, digan, yo voy a orar al Señor, porque a veces sí, esa falta de preparación te puede hacer decir no en algún momento puntual, no es malo, ¿no? Porque uno lo que desea es servir, pero que el ser valiente, subir al púlpito, abrir la palabra y preparar un tema, como tú dices, con tu PowerPoint, pues ya está, es tu tarea, la has hecho bien, ha puesto el Señor la bendición, así que nos congratulamos de haberte visto y de haber estado comentando esta lección. Es muy importante eso, que cuando yo en la iglesia siempre digo sí, si puedo, siempre digo sí. Amén. Ahora Ángel. Bueno, mira, yo me llevo hoy 2 cosas, ¿no?
yo siempre que salgo del programa siempre reflexiono y digo, oye, este programa sale excelente. A mí el programa me gusta. Cuando cada vez que salgo yo digo, qué excelente sale el programa, a pesar de no hablar a veces durante toda la semana con el equipo, y de repente el programa sale excelentemente bien. Pero hoy me llevo puntualmente sobre ese pensamiento la idea de que de verdad el programa es dirigido por Dios. Amén. Amén. Porque, date cuenta, empezamos hablando de inteligencia espiritual, luego se conectó con Salmos, ¿verdad? En la escuela sabática, y luego Carlos cierra con un broche de oro que resume todo lo que estuvimos hablando temprano, ¿no? Yo digo, bueno, esta continuidad que no la analizamos nosotros porque no sabíamos de qué iba a predicar Carlos, que no sabíamos qué iba a traer Antón, y que lo único que sabíamos era la lección de la escuela sabática, yo digo, definitivamente Dios se encarga de producir el programa. Él es el productor de este programa. Y la otra lección que me llevo hoy es esta misma que acaba de plantear Carlos, que él lo vio como un reto, lo vio como algo difícil. Pero si nosotros vamos poco a poco interiorizando que tenemos un papel dentro de la iglesia, que a veces nosotros mismos somos los que nos minorizamos, porque cuando a mí me dicen, oraje para que prediques, lo primero que yo pienso es, ¿qué van a pensar mis hermanos? ¿Qué puedo decir yo allí? Que ellos van a analizar, me pueden decir que no estoy en lo correcto, sí, empiezas tú mismo a decirte una cantidad de cosas y te sientes inseguro. Sí, y por eso es que ves esto como un reto muy grande, pero es que el mandato es ir y llevar el evangelio. Entonces, pero ¿quién lo va a llevar? El que está al lado tuyo, el que tiene ese doctorado, el que ha estudiado mucho la Biblia. Es que no dice eso, dice es ir y llevar el evangelio, es un mandato a todos. Amén. Entonces, hoy Carlos nos da una lección importantísima de que es todo miembro de la iglesia debe llevar esta misión como arraigada en su corazón, al punto de que no tengo por qué tener un título para hacer esto, no tengo por qué ser un magíster en hebreo, como dice en hebreo griego, para poder llevar esto. Es tener una comunión con Dios para poder ser reflejo de ese carácter. Eso sí que es básico. ¿Sí? Aunque la gente no se lo crea, aquí no hay guiones ni... No, ¿verdad? No. Eso es lo fantástico. Lo maneja el de arriba y nos va llevando cada semana por donde él quiere. Carlos, tienes la suerte de tener ahora algo que se te ha pasado, que a veces pasa cuando uno predica y dices, quería haber dicho esto y me lo he saltado. Pues todavía estamos para que pongas la guinda a este día. Gracias, Richard. Mira, la verdad es que este domingo... el anterior domingo, pues nos reunimos un grupito para estudiar la escuela sabática, lo hacemos por Zoom. Y dentro de las oraciones les digo, oren por mí porque esta semana tengo que llevar el sermón el sábado, mis hermanos. Sí, vamos a orar por ti, Carlos, no te preocupes. Pero desde que yo estudio la palabra de Dios, y entonces a veces el enemigo como que te ataca y quiere hacerte poca persona. Pero Dios me dice, con mis palabras, ¿no? Dios me dice, ¿qué te hace falta, Carlos? Inteligencia. ¿Te hace falta sabiduría? ¿Qué me dice el Señor? Pídeme a mí. Amén. Entonces, eso para mí me ha llenado mi corazón. Y en el domingo terminé con eso, le digo, ¿y sabe más lo que me dice el Señor? Le digo a mis hermanos, ¿saben más lo que me dice? Me dice, Carlos, esfuérzate y sé valiente. Se me salió así. Y la semana, en la mañana, en la noche, venga, digo, Señor, ayúdame. Yo quiero trabajar para ti. Siempre lo he estado haciendo. Quiero que mi hogar, quiero que mi hijo a un momento esté en la iglesia. Estoy orando mucho por ello. Amén. Yo quiero que él vea en mí ese fruto, que no simplemente es de ir a la iglesia y cantar y ya está. Él ha sido miembro de la iglesia desde muy pequeño, ha estado en el culto de eso, pero en su adolescencia se apartó de la iglesia. Pero mi reto es ese. Yo oro a Dios y le digo, el día viernes estoy hablando con mi hijo. Le digo, mañana tengo un sermón, ¿cómo me gustaría que tú estuvieses atrás de mí? Digo, así me emociona un poco. Y mi hijo me escucha y me dice, no te preocupes, padre. Así es, no te preocupes, que un día iré.
Entonces a mí me ha dado esa alegría tan grande en mi corazón. Digo que no estoy haciendo tampoco las cosas tan mal, porque Dios me está guiando. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios, lo mejor para sus hijos. Él sabe que somos pecadores, Él sabe que cometemos errores, pero el Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso, hermano. Amén. Mensaje de ánimo a todos aquellos que tenemos hijos fuera de la iglesia. Yo hay algo que siempre me acuerdo mucho de Manoah, ¿vale? Manoah oró y oró y oró por su Sansón, cómo se apartaba, cómo no estaba allí, y murió dejándolo todo en manos de Dios. El día que resucite, Manoah tendrá a su hijo allí. Así que, bueno, esa es la esperanza para todos nosotros. Las cosas en manos de Dios y Él dirige. Termina aquí esta edición 331 de La Iglesia en Casa, así que, bueno, la semana que viene de nuevo aquí, 10 en punto de la mañana, sin lugar a duda, en La Iglesia en Casa, aquí estaremos esperándoos. Que Dios os bendiga, que paséis una buena semana y recordar, tenéis dueño, hay alguien que plantó en vosotros una viña, hay alguien que os ha acercado, hay alguien que os quiere, que os da fruto, quiere que ese fruto se desarrolle y un día vendrá a buscaros porque os ama. Que Dios os bendiga. Amén. Thank you.